Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy quiero tocar un tema muy relevante. Es saber si somos fanáticos, y no fanáticos cualquiera, sino fanáticos políticos. ¿Y por qué esto es importante? Primero, porque el fanatismo impide la conversación, impide el intercambio de ideas. Es como decía Diderot, del fanatismo a la barbarie solo media un paso. Y otro filósofo, sociólogo argentino me decía algo parecido. Me dice, mire, la firmeza del genio es una suprema dignidad del propio ideal. La falta de creencias sólidamente cimentadas convierte al mediocre en fanático. La fe se confirma con el choque de las opiniones contrarias. El fanatismo teme vacilar ante ellas e intenta ahogarlas. En general, estos son los dos elementos del fanático. Un fanático es una persona que no razona y que no escucha razones de otros. Y esto, en materia política, es extremadamente grave. ¿Por qué? Porque yo puedo ser fanático de una marca, por ejemplo, y no quiero que nadie me diga algo malo de la marca, pero es mi decisión y solo me afecta a mí. Lo mismo si yo soy fanático deportivo de algún equipo, es mi problema, es mi decisión. Pero en materia política no, porque en materia política es la solución o es la afectación de los asuntos públicos del todo, de todos. Todos vamos a utilizar el servicio eléctrico, la carretera, la seguridad policial, el transporte público, etc. Todos tenemos que ver con el asunto público, independientemente de tú seas fanático o no. Y aquí viene lo malo. Si el fanático no escucha razones ajenas y procura silenciar las razones ajenas, en materia pública donde todos tenemos derecho a tener una opinión y sostenerla, es terrible para la convivencia permitir que estos grupos aumenten su poder o no se les señale como lo que son, fanáticos. Ahora, ¿cómo podemos determinar si uno cae en ese nivel de fanatismo o si otro está cayendo en ese nivel de fanatismo? Bueno, antes de tocar los 4 rasgos de un fanático político o un fanático en general, quiero agradecer a mis Patreon e invitarte a colaborar con el Patreon de este canal, porque gracias a ellos, a Donay, a Humberto On, a Luis, a Paco, a Raúl Betancur y a Rocío Cori, por cierto, muchas gracias, es que puedo ahora dedicarme con un poco más de soltura a algunos videos en este canal y al podcast. Sin el aporte que ustedes hacen en Patreon, difícilmente pueda sacar más de 3, tal vez 4 videos al mes si tengo suficiente suerte. Además que puedo opinar de temas en donde YouTube seguramente me lo va a desmonetizar porque no le gusta el tema. Dicho esto, ahora sí, vámonos a los 4 rasgos en materia de fanatismo político. Para este video voy a utilizar los 4 rasgos que identificó un joven que él le llama activista. Realmente fue un fanático político de la izquierda. Él, en el artículo que voy a dejar aquí abajo, está en inglés, fue publicado en un periódico estudiantil canadiense en el 2014. En virtud de que él vivió lo que significa ser fanático y lo peligroso que es eso, él logró determinar 4 características que él entendía que fuera adecuado para identificar a este tipo de comportamiento. Y creo que está muy bien. También está redactado este artículo que lo citó Jonathan Haidt y Greg Lukianoff en su libro La transformación de la mente moderna. Libro que recomiendo parcialmente, pero después le haré un video a ese libro. En el artículo llamado Todo es problemático, este joven logra identificar de forma muy certera las 4 características de lo que es un fanático. Ahora es importante hacer un autoexamen después de ver este video para ver si hemos sido fanáticos o si lo somos hoy en día en nuestras posiciones políticas. Ojo, estos rasgos no se aplican solo a la izquierda, se aplican a la derecha e incluso al centro y a temas como el cambio climático o cualquier asunto que te haga discutir de forma pública. Por ejemplo, los impuestos, por ejemplo, el concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto de adopción, a todo lo que es de incumbencia pública, es decir, de todos nosotros para la convivencia. El primer elemento que determina el fanatismo es el dogmatismo. El dogmatismo a su vez tiene 2 componentes, ya lo voy a explicar, pero antes para que se hagan una idea general de qué es el dogmatismo es como parafraseando la Divina Comedia, la parte del infierno, cuando entra Dante al infierno se lee o se puede leer una parte donde dice abandona toda esperanza si entras aquí. Bueno, en el dogmatismo debe haber una puerta más o menos parecida en ese sentido y arriba debe decir abandona toda duda si entras aquí. El dogmático es una persona que cree a pie juntillas en algo, o lo que es igual, que es incapaz de tolerar no solamente la disidencia, sino la duda. Cualquiera que presente una duda debe ser
execrado. Y ya ahorita voy, que es el segundo componente. Entonces, el primer componente es que hay unas creencias que no se pueden discutir, que no se pueden poner en duda, que para todos los que son fanáticos dogmáticos es más que evidente. Por eso siempre he dicho que el cientificismo es lo contrario a ser ciencia. Ser ciencia es precisamente mantener la duda y, por supuesto, una duda justificada con respecto a pruebas, exámenes, teoría e hipótesis. Cuando la ciencia deja de dudar, deja de avanzar. Así que cuando algo se convierte en un asunto que no se discute porque alguien así te lo dice, ese sujeto se ha convertido, ese asunto es no discutirlo en su dogma de fe. Y aquí no estoy hablando de religión, ojo, estoy hablando de dogma de fe en creencias políticas que no se discuten. Ejemplo, colocar un ejemplo, los impuestos son robo, no se discute, no hay forma alguna, eso es así, punto. O siempre habrá que hacer una distribución del dinero porque los ricos siempre van a querer ser más ricos y son malvados. Punto, no se discute. Estas condiciones de no, o este partido es malo porque sus abuelos fueron y punto, no me importa el plan de gobierno, no me importa nada. Es así y así lo digo. Y obviamente eso es un acto dogmático, una condición en donde no se acepta la duda, menos se acepta la disidencia. Y aquí viene el segundo elemento del dogmatismo. El dogmatismo tiene como característica, y ese es lo peligroso, que como estas creencias son inamovibles, son las creencias buenas, entre comillas, o sagradas, o reveladas, o qué sé yo, como lo quiera decir, pero son las creencias que no se deben discutir. Aquel que disienta, aquel que dude, es evidentemente etiquetado como una mala persona. Vamos, como el hereje, como una persona, incluso a mí me lo escribieron en el video sobre bots, que ya yo no era humano. Ese es el tipo de pensamiento dogmático. Es decir, si yo no creo en lo que tú crees, si yo pongo dudas a lo que tú crees, en vez de buscar razones para afianzar tu creencia o discutir mis desavenencias con tu creencia, el concepto es convertirme en mala persona. Un ejemplo típico, ¿cómo se ve eso manifestado? Aquí mismo en YouTube los comentarios que eran, mira Fernando, me has decepcionado. ¿Por qué? Porque tengo una opinión política diferente a la tuya. Eso me hace peor persona que tú. Cuando alguien diga eso, que te etiquete inmediatamente por el mero hecho de tener una diferencia, estás en presencia de un dogmático. Recuerda, lo peligroso del dogmático es que no solamente no acepta la disidencia, sino que etiqueta al que ose poner en duda su creencia como una mala persona, como una persona terrible, incluso como un no humano. A ese nivel. La segunda característica de un fanático político, de un fanático general, es el pensamiento grupal. Es decir, se piensa y se actúa en manadas. También eso implica que si disiento o soy contrario, se me excluye de la manada. Así que es con la frase esta muy típica de decir que alguien es más papista que el papa. Bueno, ¿cómo se identifica el pensamiento grupal o el pensamiento de manada? Porque todos repiten lo mismo. Tú agarras y le cambias el nombre al sujeto y verás que es la misma respuesta para planteamientos diferentes. Por ejemplo, si digo, mira, voy a analizar el plan político de bots, por ejemplo, la respuesta va a ser, ese grupo es bla, bla, bla. No es que te voy a discutir a ti si el plan es correcto o incorrecto, si la mía es correcta o incorrecta, si el plan que identificaste le faltaron estos puntos, o por el contrario, que el otro grupo es mejor y aquí te doy la... No. Sino el concepto es la misma respuesta. Ejemplo, ¿por qué los hombres no podemos opinar sobre algo? Bueno, por el patriarcado. Esa misma respuesta es una respuesta de pensamiento en manada, que para mí es igual a decir que no pienso. Agarro y digo, los grandes capitalistas son los malos, bla, bla, bla. El Estado es el leviatán, es el enemigo, todo. Porque, ojo, utilizar ese que son grandes pensamientos, ojo, justificados por sus autores, no es lo mismo decir, voy a utilizar la misma frase y el mismo pensamiento para responder cualquier cosa. Si yo digo, mira, no debería subirse el metro en Chile, entonces tú me vas a colocar patriarcado, capitalista, élite o Foro de Sao Paulo. Por cierto, yo soy un gran admirador de Álvaro Uribe, pero estoy ahorita en Colombia y creo que responder que todo este movimiento de Foro de Sao Paulo es un pensamiento en manada. Y precisamente hay que decir, no, ya va, un minuto. Vamos a ver cuáles son los elementos que llevan a esta movilización, porque lo otro es pensar que todo el mundo es idiota y que se va a manipular así. Y no es, así no funciona el pensamiento. Es el pensamiento de manada, que es negativo para los dos lados, incluso para el centro,
para temas importantes como el cambio climático. Recuérdense, por ejemplo, si soy contrario a pensar, si soy contrario como otro grupo importante de científicos en materia especializada en clima, soy contrario a creer que el factor humano es decisivo en la materia del cambio climático y que hay otros factores que son más relevantes y que las medidas que se están aplicando hoy día son medidas políticas y económicas erradas, entonces me convierten en negacionista. Es decir, no importa lo que diga, no importa a dónde me refiero, me han etiquetado y el pensamiento en manada es el mismo. Todos los que se oponen son personas que son pagadas, por cierto, a mí me dijeron que me había pagado bots, son pagadas por los demás para que piensen de otra forma. Es un pensamiento en manada, sobre todo si es la misma respuesta para todo. Así que si ves que es los mismos epítetos y los mismos tipos de respuesta, independientemente de la persona, estamos hablando de un pensamiento en manada, un comportamiento en manada y una manifestación de un fanatismo político. Lo peligroso es que ambas cosas se unen, el dogmatismo y el pensamiento en manada, y llevan a acciones terribles. ¿Por qué? El joven que hizo el artículo del que me estoy basando lo llamó la acción de cruzadas. Si yo creo que tú eres mala persona porque piensas diferente a mí, es decir, si tú eres el que empieza por la F, porque no lo puedo decir, porque YouTube me puede desmonetizar el video o sacarlo de aquí si digo la palabra, o incluso decir, por ejemplo, que tú eres de repente un pro de los malos, como alguien escribió, una chica mexicana, por cierto, profesora de argumentación, terrible. Me decía que yo debo ser pro dictadura porque soy contrario a la quema del metro, de la iglesia o la facultad de odontología. Entonces, ese pensamiento es que si no eres de los míos, dogmáticos, ¿no? Si no eres de los míos, eres mala persona. Y si eres mala persona y 10 personas creemos que eres mala persona, podemos hacer una corrección social contigo. Es decir, pidamos tu despido, pidamos tu anulación de la cuenta. Por cierto, muchos youtubers, uno de historia, uno de inteligencia artificial, han hecho esto en Twitter. No le gusta un mensaje y vamos a bloquear a la persona. O que lo bloquee individual no me pasa, no hay ningún problema. Sino vamos como una manada que no piensa y no razona por sí mismo a solicitar a una red social que elimine esa cuenta que habla o que dice cosas que a mí me incomodan. Esa cruzada se justifica. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo es malo. Hago esta cruzada, lo que es igual, hago este cambio en la conducta que te puede afectar a ti, que te pueden botar del trabajo, que puede afectar a tu familia, que puede afectar tu honor. Todo eso me es irrelevante porque tú eres mala persona, porque dogmáticamente lo creo y porque hay un pensamiento de manada. Esa es la cruzada, lo que permite que la gente hoy en día diga quemar una facultad de odontología en Chile no es malo, porque hay que quebrar algunos huevos para hacer la tortilla. Así, ¿y por qué no quiebras los huevos tuyos? ¿Por qué no agarras tu teléfono, tu ropa y dices, voy a hacer una manifestación y quemo mi ropa, quemo mi carro, quemo mis cosas? No, el concepto voy allá a quemar las cosas públicas que pertenecen a todos porque me da la gana. No vale, eso no tiene sentido. Ese pensamiento es el pensamiento de cruzada. Es decir, el de creer que el otro que piensa frente a ti es malo y que además, como hay un grupo que lo cree, creer que se justifica la acción social para corregir a los herejes. Recuérdense que cuando se corrige a los herejes, lo que se está haciendo es buscando que se acallen, buscando que se termine su vida social o su vida personal. Y esas son altamente peligrosas estas conductas. Recuérdense, son 3 consecuencias del fanatismo, 3 características del fanatismo. El dogmático, que cree ciegamente que no se debe dudar en algo, y el que duda es malo. El que duda, no importa lo que le pase, es parte de la venganza de los reprimidos, es parte de la venganza de las minorías, es parte de no es tu culpa, pero todos los que vinieron antes que tú se lo merecen y por ende te voy a castigar a ti. Es un pensamiento cruzado, lo que es igual a un pensamiento de no pensar, de no disentir, de estar en un grupo, en una manada y de ser dogmático. Y todo esto siempre llega o lleva a decisiones erradas políticas. Son condiciones que hacen inviable la convivencia. Y el último es el antiintelectualismo, que creo que es lo que hace las otras 3. El antiintelectualismo es creer que la razón no es suficiente para comprender los movimientos o los asuntos o simplemente, lo voy a decir con 2 frases simples. La primera es creer que la sensación y la emoción van por encima de la razón para entender al mundo. Ojo, que esto es normal en el comportamiento, pero en un asunto político es grave que te mueva más la sensación o la creencia que el pensamiento.
Y por eso es grande, pero grande Sócrates, a Platón y Aristóteles, y toda la filosofía griega en general, porque son aquellos que dijeron, mira, lo que nos diferencia a los animales es nuestra capacidad de razonar. Así que utiliza la razón primero y luego la emoción. Este es el primer punto. Pero el otro punto, que es el más grave, es pensar que si bien todos tenemos derecho a tener una opinión, que todas las opiniones valen lo mismo. Y aquí quiero llevar a un punto público o político del que ya he hecho 3 videos y tiene que ver con el calentamiento global. Es increíble que la mayoría de los medios y la gente en general crea más en una niña llamada Greta, que no tiene ningún tipo de estudio o preparación y que incluso tiene algunos problemillas, por encima de científicos que colocan razones de peso para desconfiar en el sistema actual con respecto al cambio climático. Por ejemplo, el profesor Richard Lindzen, que es profesor jubilado de meteorología del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es decir, una de las 5 universidades más importantes de los Estados Unidos en materia tecnológica, y que su trabajo precisamente ha sido, uno de sus trabajos principales ha sido el análisis del clima y condiciones de matemática y teoría del caos, u otro que se le ha hecho todo tipo de condiciones particulares, que ha demostrado que el IPCC se ha equivocado reiteradamente en cuanto a los modelos climáticos aportados, y que incluso a este sujeto que se le llama, que se llama John Christie, que logró la medalla de logro científico excepcional por parte de la NASA, porque fue el primero en que logró medir a través de satélites de forma adecuada, correcta, el clima terrestre, y que es contrario al IPCC, porque ha demostrado que los modelos climáticos hechos no son más que modelos climáticos errados y modelos climáticos alarmistas que responden a una posición política. Por cierto, él estuvo en el IPCC y renunció en el tercer informe por las presiones políticas que él mismo dijo que existían. Entonces es increíble cómo de repente se va en manada a atacar a cualquier persona y mira, estos 2 profesores que son especializados en el área, reconocidos en el área, te están diciendo, mira, lo que te están diciendo los políticos de la Organización de las Naciones Unidas y un grupo de científicos que no tienen independencia del comité político del IPCC es más relevante, y todo aquel que piense diferente a ellos son malos, negacionistas, torpes, creen en monstruos mitológicos, etc. Y esta conducta se ve magnificada aquí en YouTube, en Twitter, en Facebook. Se está creando una mentalidad de fanático. Y esto creo que prácticamente se va a convertir en la bandera de este canal. No seas fanático. Sé inteligente, sé como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Usa el cerebro primero antes de la emoción. Controla la emoción, sé estoico. No seas reactivo. Utiliza un poco el control para discutir con otra persona, sobre todo porque la otra persona no va a desaparecer. Yo no voy a desaparecer, ni mi opinión política va a desaparecer, ni todos los que votan por vos van a desaparecer porque a ti no te guste. Y vas a crear en ti unos sentimientos errados. Digo, va a agarrar angustia, molestia porque otro piensa diferente. En general, si tienes estas 4 características o ves en a alguien esas 4 características, por favor, dale un enlace a este video. Mira, antes te vuelvas un fanático y te hagas imposible la convivencia, ¿por qué no te autoevalúas en estas 4 características a ver si eres fanático o no? Recuérdense, dogmático, que cree que algo no se debe dudar de eso, y el que lo haga se convierte en hereje o en malo. Y obviamente lo segundo es pensamiento de manada. Repiten lo mismo que repiten todos para las soluciones diferentes. Si yo planteo, por ejemplo, que hoy el día está lluvioso, tú vas a decir que es la misma receta. Patriarcado, élites políticas, bla, bla, el Estado que nos roba, bla, bla, cualquier cosa. No puedes tener una misma respuesta, salvo que tengas un pensamiento en manada, que es igual a no pensar, igual para todas las situaciones. Es decir, usa un poco más el pensamiento crítico. El tercer elemento, recuerda, de todo fanático, es la acción social. No me importa lo que te pase a ti, y si te quemo tu carro y si te quemo tu casa, total, hay que romper algunos huevos para hacer tortilla. Claro, los huevos de los demás, no el tuyo. Entonces, efectivamente, eso es la consecuencia social. Esta explosión es creer que los demás son malos porque piensan diferente a ti. Es colocar no me gusta, es decir, me voy a suscribir, es insultar al otro. Todo esto son condiciones en las cuales no te va a doler ni un poquito, porque para ti obviamente el otro no es humano, para ti el otro no merece respeto, para ti el otro no está pensando, para ti el otro simplemente no existe, es un cero, es un malo. Todos estos son elementos del fanático. Y el último, por supuesto, tiene que ver con creer que todas las opiniones valen lo mismo.
Si tú, una niña de 12 años, una niña de 14, un niño de 16, un niño de 15, un joven de 25, un viejo de 48 que no tiene materia, que no tiene conocimiento especial en el tema, tiene el mismo valor que alguien que sí tiene conocimiento en el tema, que sí está estudiando o que sí tiene o se está refiriendo a un tema en concreto y tú puedes valorarlo y tener el mismo peso de valoración solo porque tú lo sientes. Entonces, obviamente estamos hablando de, para mí, la muerte de Occidente, la muerte de la filosofía, la muerte del pensamiento crítico y obviamente no es más que para mí, lamentar mucho una conducta se repite demasiado aquí en redes sociales. Así que cuando lo veas, por favor, vamos a hacer una cruzada por el pensamiento crítico, vamos a hacer una cruzada en contra del fanatismo, que es malo, sea de derecha, sea de izquierda. Es malo, sea de centro o sea de cualquier tema que tenga que ver con asuntos públicos. Si tú eres fanático en materia privada es tu problema, pero en asuntos públicos no, porque ahí tenemos que encontrarnos todos. Porque recuérdense, la otra opción de no encontrarnos es muy peligrosa. No es cualquier chiste lo que se está diciendo aquí. Bueno, dicho esto, me despido, no sin antes invitarte a que me sigas en mis cuentas, en mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Google Podcasts, creo que también Apple Podcasts. En general, pues en otros medios, aparte de YouTube, donde también hago algunos comentarios y tienen otras formas de tratar de relacionarse con ustedes. Dicho esto, quiero agradecer altamente a mis Patreons. A través de Patreon, abajo está el enlace. Y si has llegado hasta acá, te agradezco muchísimo. Aquí YouTube debe estarte colocando 2 videos adicionales. Si no te has suscrito, por cierto, suscríbete. La mitad de las personas que ven los videos no se suscriben, por favor, suscríbete para que te llegue notificación. Pon la campanita para que te lleguen notificaciones cuando hago videos nuevos. Y bueno, ahora sí, me despido. Sapere aude y hasta luego.